Emmeline Pankhurst, sufragismo, confrontación y estrategia política. Prólogo: la mujer que convirtió la protesta en política visible en el umbral del siglo XX. Cuando la vida pública inglesa todavía se entendía como espacio masculino, parlamentos, clubes, tableros empresariales, surgió una figura que quiso que la mitad silenciosa de la sociedad entrara en escena. Emmeline Pankhurst no era la única que pedía el voto para las mujeres. Sí fue quien transformó la demanda en acción continuada, en performance política y en confrontación deliberada. Con el lema Deeds Not Words, impulsó métodos que rompían la cortesía política de la época: manifestaciones, interrupciones parlamentarias, huelgas de hambre, violencia simbólica. Su estrategia dividió, encendió, en última instancia, cambió el relato, porque el sufragio dejó de ser mera petición moral para convertirse en un problema de orden público que la política ya no podía ignorar. Orígenes y formación de una vocación pública. Emmeline Goulden nació en 1858 en Manchester, en un ambiente familiar sensible a las ideas liberales y reformistas. Su formación no fue solo doméstica. Desde joven se empapó de lecturas, activismo local y de la convicción de que la política debía incluir a las mujeres. Se casó con Richard Pankhurst, abogado comprometido con causas progresistas, y junto a él y a sus hijas encontró el terreno para pensar la ley y la ciudadanía desde otra orilla. La conjunción de alianzas personales, educación y práctica social forjó en ella una vocación que iba más allá del discurso. La política tendría que exigirse en la calle, en los tribunales y en la prensa. Segundo, de la moderación a la ruptura estratégica. Durante años la lucha por el voto femenino tuvo muchas voces a mujeres que buscaban negociación parlamentaria, reformas graduales y argumentos jurídicos. Emmeline pasó por esos canales, pero pronto concluyó que la cortesía y las peticiones no bastaban. En 1903 impulsó la creación de la Women's Social and Political Union WSPU, organización que puso el activismo y la figura de la acción directa en el centro de su programa. La WSPU no era solo grupo de presión, se construyó como maquinaria de visibilidad en mítines masivos, pancartas, literatura demoledora y una disciplina interna que aspiraba a convertir cada gesto en noticia y cada detención en argumento político. Tercero, Deeds Not Words, el simbolismo de la protesta. El lema Deeds Not Words condensó la filosofía de Pankhurst. No bastaban discursos impecables, sino actos que interrumpieran la normalidad y forzaran una respuesta estatal. Romper ventanas, encadenarse a rejas, asaltar tribunas públicas, cortar el paso a parlamentarios. Todos esos actos buscaban provocar reacción. La intención no era la violencia por sí misma, sino producir un efecto público y así convertir la causa en tema ineludible. La estrategia funcionó en varios sentidos. Puso al movimiento en los diarios, creó mártires e hizo que el Estado tuviera que responder con leyes, detenciones por ello mismo, debates públicos. Cuarto, cárcel, huelgas de hambre y la política del cuerpo. Una de las escenas más potentes de la campaña fue la huelga de hambre como táctica. Las mujeres encarceladas se negaban a comer y el Estado respondió con una práctica brutal y visible: el force feeding. La imagen de mujeres atadas a camillas, alimentadas a la fuerza, con cánulas, fue diseñada por la prensa y por las propias activistas para producir conmoción. El gobierno intentó contener la crisis legislando la llamada ley que permitía la liberación temporal de prisioneras en estado de salud crítico, pero cada medida reforzaba la narrativa en dos. La política podía herir cuerpos, y los cuerpos podían reclamar política. En ese teatro de sufrimiento, Pankhurst supo transformar la vulnerabilidad en arma moral. Hubo conflictos internos y la tensión con otras feministas. El método militante polarizó el movimiento. A un lado quedaron las sufragistas moderadas, organizaciones que preferían la persuasión parlamentaria, y al otro las suffragettes de la WSPU. Emmeline, con mano firme, centralizó la dirección y exigió lealtad. Su liderazgo carismático y autoritario generó lealtades inquebrantables, pero también rupturas. Algunas de sus propias hijas se distanciaron por razones políticas y éticas. La tensión entre solidaridad de género y diferencias ideológicas fue una constante. La disputa interna mostró que el sufragio no era una causa monolítica. Incluía debates sobre clase, violencia política y la relación entre reformas sociales y poder estatal. Sexto, clase, liderazgo y alcance social. La WSPU atrajo a mujeres de distintas clases, pero su liderazgo y sus formas solían reflejar una cultura de clase media acomodada. El uso de símbolos, la teatralidad y el acceso a la prensa estaban más al alcance de algunas que de otras. Emmeline entendía, sin embargo, que la cuestión del voto debía cruzar las fronteras de clase si pretendía arraigarse. Los intentos de movilizar trabajadoras y de articular demandas sociales más amplias
chocaron con realidades políticas. Algunas obreras preferían luchas materiales inmediatas y los líderes sindicales vieron con recelo la priorización del sufragio por encima de reformas laborales. La mirada de Pankhurst combinó siempre la urgencia del derecho con la necesidad de atraer a públicos diversos. No siempre lo logró sin fricciones. Séptimo, el episodio de Emily Davison y la intensidad simbólica. Uno de los hitos que marcó al movimiento fue la muerte de Emily Davison, militante que sufrió un accionar extremo en un hipódromo que la dejó gravemente herida y luego muerta. El suceso se convirtió en símbolo, la disposición al sacrificio, la radicalidad de las tácticas y la pregunta por los límites de la acción directa. Para Pankhurst, y muchos en la WSPU, fue martirio que sacudió conciencias. Para críticos fue prueba de exceso, pero el suceso y la cobertura que produjo contribuyeron a que la causa se presentara como parte de la cuestión moral del tiempo. ¿Qué sociedades podían tolerar que la mitad de sus habitantes quedara sin voz política? Octavo, la guerra total y la estrategia de la lealtad nacional con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Emmeline tomó una decisión estratégica. Suspendió las campañas militantes y orientó parte del movimiento hacia el esfuerzo de guerra. Aquella decisión fue ambivalente pero calculada. Buscó demostrar la responsabilidad cívica de las mujeres y ganar crédito moral ante el Estado. La contribución masiva de mujeres al trabajo industrial, a la sanidad y al voluntariado transformó la imagen pública del género y facilitó que tras la guerra se reconsiderase la exclusión electoral. No fue un acto puramente pragmático, también implicó tensiones con quienes entendían la guerra como una empresa reaccionaria o con quienes consideraban que la lucha no podía ponerse en pausa. Noveno, el triunfo parcial y la continuación de la lucha. La victoria no fue inmediata ni total, pero hubo pasos decisivos. Tras la guerra se aprobaron reformas que ampliaron el electorado femenino en muchos países, y en el Reino Unido obtuvieron un reconocimiento parcial del sufragio, un avance que no igualó de inmediato a hombres y mujeres, pero que rompió la negación absoluta. Emmeline celebró y continuó presionando por igualdad plena. La lección política fue clara. El cambio institucional resulta de una conjunción de protesta, visibilidad pública y transformaciones sociales que reconfiguran lo posible. Controversias, autoritarismo y memoria contradictoria. La figura de Emmeline Pankhurst no admite reduccionismos heroicos sin crítica. Su liderazgo tuvo rasgos autoritarios al control estricto de la comunicación, exigencia de disciplina interna y a veces desdén por la pluralidad táctica. Además, su posición patriótica durante la guerra y sus posturas posteriores fueron objeto de debate. No obstante, su contribución a poner el sufragio femenino en la agenda pública es innegable. Su estrategia cambió la forma de hacer política y la representación de las mujeres en el espacio público. La memoria la convierte en ícono para muchos, en advertencia para otros. Epílogo: la política como escenario de visibilidad y tensión. Emmeline Pankhurst enseñó que la política no pertenece solo a lo legal o a lo parlamentario. También se decide en la visibilidad que la sociedad concede a una causa. Su trayecto fue lección de que el derecho necesita intención colectiva, presión sostenida y a veces choque con las normas para transformarse en realidad. Pero esa lección es ambivalente en las tácticas que forzaron puertas. También produjeron fracturas internas y debates éticos que persisten. La historia del sufragio femenino no puede entenderse sin la tensión entre palabra y hecho, entre estrategia y moralidad. Y Emmeline es figura central en esa tensión. Legado político y cultural. El sufragismo dejó una huella permanente en la democracia contemporánea. La extensión del derecho a voto es condición necesaria para ciudadanía real y participativa. Emmeline Pankhurst quedará en la historia como organizadora estratégica que impuso la urgencia del cambio. Su influencia se aprecia en la normalización de la protesta como recurso legítimo y en la idea de que las demandas de igualdad empujan a redefinir el espacio público. Al mismo tiempo, su figura obliga a reflexionar sobre los métodos. La democracia debe siempre balancear la eficacia de la protesta con la apertura a la pluralidad de voces dentro de los mismos movimientos. Entre la confrontación y la conquista del derecho, Emmeline Pankhurst murió habiendo visto cómo la política cambió de forma irreversible. Las mujeres dejaron de ser súbditas pasivas para ser ciudadanas con voz. Su vida testimonia la tensión entre medios y fines, la fuerza de la estrategia organizada y la complejidad moral de emplear la confrontación para alcanzar la igualdad. La pregunta que su biografía deja encendida es doble: ¿hasta qué punto es legítimo presionar las instituciones con actos disruptivos? ¿Y cómo preservar la diversidad interna de los movimientos que buscan ampliar la democracia? En esa doble pregunta reside la herencia viva de Pankhurst. Una lección política que sigue interpelando a quienes creen que el derecho se conquista con palabra y con hechos. Así que, si te ha resonado este mensaje y quieres seguir explorando temas como este,
No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es muy importante.